Cordial saludo, soy Diana Lorena Arias Cuellar, docente del programa de trabajo social de la Universidad del Valle Sede Norte del Cauca, coinvestigadora, y estoy en representación de la profesora Rosa Emilia Bermúdez Rico, también docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, doctora en estudios de población, y quien es la investigadora principal. Esta ponencia está titulada Subjetividades e identidades en la diversidad sexogenérica, experiencia de jóvenes estudiantes en una institución de educación superior en Colombia. Esta investigación hace parte de una convocatoria interna que realizó la universidad con el fin de contribuir a la implementación de la política de igualdad y equidad de género que tiene la universidad, de identidades y orientaciones, discriminación y prevención de violencias basadas en género. Se pretende en esta investigación aportar a la comprensión de procesos sociales presentes en la configuración de subjetividades de los estudiantes con identidades y orientaciones de género diversas, ¿cierto? Está también desde una mirada interseccional, dado que tuvo como propósito poder conectar categorías como identidad de género, orientación sexual, pertenencia étnico-racial y origen social. Como parte de los antecedentes, pues hay una investigación de tipo cuantitativa que se hizo en el 2022 en el que se plantea la existencia a través de variables de estudiantes que reconocen que tienen identidades y orientaciones sexogenéricas. También como parte de las discusiones que se dan como los antecedentes de esta investigación, se puede identificar cómo los estudios feministas de género y de diversidades pues abordan las agendas académicas de investigación y de acción en donde se logra identificar cómo hay un orden de género que subordina a las mujeres, invisibiliza las diversidades sexogenéricas y crean unas barreras simbólicas. La universidad entonces se vuelve como una organización, una institución social que está regulada por un orden de género binario, pero que este orden de género pues genera situaciones de intolerancia y prácticas, comportamientos de rechazo frente a manifestaciones sexuales diversas. ¿Mm? No se ha logrado un ambiente propicio para el desarrollo digamos, de las potencialidades que requiere un proceso formativo y pues es la educación finalmente uno de los pilares importantes que genera una construcción heteronormada de los cuerpos, ¿cierto? Eh, en ese sentido, se puede decir como los espacios universitarios cada vez es más progresivo y se reconoce la existencia de las diversidades, el aumento progresivo de las mujeres, pero choca con una cultura institucional heteronormada que de manera reiterativa genera formas inequitativas para poder desarrollar las potencialidades en los procesos formativos, ¿sí? En cuanto a la investigación, pues es una investigación que también parte de estos antecedentes, como le decíamos anteriormente, antecedentes que tienen que ver con este estudio en el que nos muestra, es un estudio que se hizo en el 2022, en el que nos muestra, y se hizo más o menos el 30% de la población estudiantil, que el 34,7% de las personas encuestadas reconocieron una orientación sexual diversa y un 5,8% una identidad de género no hegemónica, cruzado con elementos que tienen que ver con su pertenencia étnico-racial. Por ejemplo, el 23,5% se autoidentifica como negros, afrodescendientes, mulatos raciales y el 8,1% como población indígena. Esta investigación entonces pues se concentra en un paradigma comprensivo, hace parte del método cualitativo de carácter analítico y para nosotros la experiencia pues fue la categoría de entrada que nos permite desde una naturaleza discursiva poder identificar aspectos individuales y colectivos que llevaron a conectarnos con con las trayectorias educativas, con las trayectorias de vida, en donde identificamos reflexiones que tienen en clave de la existencia y de las relaciones afectivas y del reconocimiento, y también en clave de la significación que realizan el cuerpo. Para ello, entonces, es importante decir cómo la universidad representa para los estudiantes una expectativa de transformación de su categoría social relacionado con un estatus de capital social y capital cultural y simbólico. Sin embargo,
Desde esta primera idea de significación se puede identificar cómo su paso por la universidad representa un ejercicio de confrontación con esos destinos sociales que se tiene para la población sexodiversa, dado que se vuelve entonces la educación superior un elemento clave en tanto que reconocemos inicialmente que reproduce órdenes de género, pero a la vez es una estrategia que puede contribuir a la disminución de brechas. En los relatos con los estudiantes podemos identificar cómo nos ponen de manifiesto la diversidad que habita en las relaciones humanas y esa necesidad de poder reconocer esas condiciones institucionales en donde sea una presencia de violencias basadas en género que sea desde la cotidianidad. ¿M? En cuanto a estas relaciones afectivas, fue significativo poder identificar cómo en sus trayectorias de vida parten desde sus círculos primarios de socialización. Vienen con experiencias cargadas previas de rechazo, recorridos de luchas por su reconocimiento de sus identidades y sus expresiones de género en sus entornos familiares, entornos de crianza, siendo sus cuidadores y cuidadoras las personas de quienes han recibido rechazo, menosprecio a través de ejercicios directos como la violencia física y emocional. Entonces, digamos que su existencia se da a partir de un escenario de tensiones porque no logran identificar un lugar, un sistema de valores que acoja de manera cotidiana sus expresiones de diversidad. eh, los estudiantes nos hicieron énfasis como inicialmente no conflictuaban con sus expresiones de género. Sin embargo, cuando sus experiencias estaban sujetas a la aceptación social, a un ejercicio reflexionado que pasa por el filtro de la heteronormatividad, pues pasan a ser confrontadas, rechazadas por el ojo externo, el ojo social. ¿Cierto? En la medida en que no hay una inteligibilidad de lo social, es decir, la aceptación de la identidad de la persona a partir de lo que Butler nos plantea como que se preserva la identidad en la medida que hay unos conceptos estabilizadores de sexo, género y sexualidad. Son entonces en sus entornos familiares de socialización donde se empieza a dar esas reflexiones de la subjetividad, pero desde una vivencia de rechazo acompañada de violencia física y emocional. Entonces, digamos que en ese orden de género simbólico mediado por una cultura patriarcal que finalmente está influenciando en las expectativas sociales y dificulta el desarrollo de su autonomía. Los entornos familiares se vuelven entonces como esta primera barrera que confronta y niega esas expresiones de género. En cuanto a las trayectorias educativas, se puede decir cómo los estudiantes llegan con conversaciones inconclusas, conflictuadas con figuras afectivas cercanas y han experimentado en su educación secundaria también experiencias de rechazo, de menosprecio, de acoso, de violencia, en tanto que estos espacios están mediados por una dicotomía binaria complementaria de tipo excluyente. Hay una imposibilidad de poder negociar la existencia de la diversidad porque los imaginarios de género están caracterizados por la heteronormatividad patriarcal. ¿M? En consecuencia, pues la vivencia del ser desde la diversidad sexogenérica, soterrada, silenciada y también fuente de estigma social, ¿sí? En ese caso, entonces se identifica, ¿cierto?, cómo los estudiantes llegan a la universidad con una experiencia previa de reflexiones, de rechazos, ¿cierto? Con experiencias en algunos casos compartidas, ¿cierto? Relacionadas por esa lucha por el ser, siendo entonces su paso por la universidad una búsqueda de no solamente de un estatus social referido al reconocimiento profesional, sino también un cuestionamiento permanente por el ser, los cuales le generan sensibilidad respecto a las relaciones de humanidad que regularmente están en el marco normativo de la confrontación y del rechazo, ¿cierto? Al respecto, se puede evidenciar entonces cómo la universidad puede subvertir este ejercicio a partir de una movilización y la posibilidad de reflexiones en torno a qué subyace en la estructura social, ¿cierto?
Por lo tanto, es a partir de estos trabajos académicos, el trabajo académico de los estudiantes, sus vivencias en el campo, sus cuestionamientos y el acercamiento a las formas de comprender las relaciones humanas de manera permanente que nos están transmitiendo, nos están impactando desde una exigencia política en torno a los cambios estructurales que deben hacer los estudiantes. Las trayectorias de los estudiantes no son lineales, hay una mayor búsqueda de respuestas relacionadas con su historia de vida y otras formas de habitar los campos por fuera de lo curricular, aspecto que genera un ejercicio de negociación o de inconformidad de confrontación respecto a la sociedad heteronormada que encuentran en la universidad. En cuanto a su cuerpo, pues el cuerpo entonces representa un territorio reflexionado desde una expresión y un escenario de lucha, reafirmando y dejando evidencia de sus apuestas estéticas. Estas reflexiones van acompañadas de hechos sociales y acciones que en algunos casos son valorados como luchas individuales que se dan en el plano de lo público, que solo se pueden hacer y reivindicar en lo visible en un lugar como la universidad, desde rupturas a través de hechos que se reivindican desde una manera identitaria, ¿cierto? Entonces es como la universidad, a manera de reflexión, no se debe conectar solo con lo curricular, su vivencia en la universidad, sino que también resulta ser lo que hay por fuera del aula también tiene que ser formativo, a partir de la interacción que se da en el aprendizaje colectivo, desde la interseccionalidad, con su cultura étnica y su convivencia con otras diversidades, con otras expresiones, ¿cierto? En donde se asume una postura reflexiva de las luchas sociales actuales. Es el acercamiento a sus mayores, a sus mayores, a sus ancestros, a su cultura afro, que le da una posibilidad de mirarse desde adentro, desde una conexión profunda con su existencia, ¿cierto? Y que le da unos elementos de autovaloración y enajenación por la imposición de un mundo occidental que va a su cultura propia. Entonces eso se vuelve un ejercicio también de resistencia, ¿sí? Es necesario decir entonces que estas tensiones en este ejercicio de reflexión nos muestran la existencia de una intersubjetividad en el plano de las relaciones humanas que nos pone de manifiesto unos horizontes de transformaciones sociales estructurales en los que debemos de dar las instituciones de educación superior, dado que no es suficiente discusiones teóricas hacer visibles en registros, variables, indicadores o categorías. No es suficiente con acciones afirmativas que propendan por el cierre de brecha. Los estudiantes, a través de estas reflexiones, nos están mostrando cómo es necesario hacer rupturas sociales, es necesario cambios culturales, éticos y ahondar en las relaciones de poder que siguen sosteniendo en las instituciones de educación superior estas estructuras de desigualdad y de inequidades. Es decir, hay que reconocer desde lo colectivo, desde la vida en comunidad, cómo es necesario impactar estas formas, estas estructuras sociales para poder posibilitar otros destinos construidos más desde el reconocimiento y por ende desde el desarrollo de las potencialidades. Muchas gracias.